La historia de Freddy Krueger es la de un asesino en serie que murió quemado por los padres de sus víctimas, pero retornó como un espíritu que acecha los sueños de las personas y los mata mientras duermen. En la película el asesino persigue a un grupo de adolescentes que uno a uno va muriendo en extrañas circunstancias. El desespero del grupo es tal que muchos deciden dejar de dormir para evitar los encuentros con Krueger, pero debido al cansancio les resulta inevitable. Para la época de los 80 este relato era una de las historias más terroríficas en el cine. Sin embargo, al parecer el hombre de rostro quemado, sombrero negro y garra no fue únicamente creado como parte de la imaginación del director. Muy poco se sabe sobre qué es lo que pasa con el ser humano cuando está soñando y hay algunas personas que creen que los sueños se convierten en portales a otros lugares. Lo cierto es que para Craven, director de la cinta, la historia de Freddy se hizo realidad debido a una experiencia propia y una de un tercero que jamás se conoció. Según le comentó en una entrevista al medio cultural Vulture, su inspiración para el personaje llegó en parte por una situación que leyó en el periódico Los Angeles Times. Se trata de un artículo sobre una familia que le había logrado escapar de los campos de la muerte de Camboya, como se les conocía a los lugares en donde durante el régimen comunista de los Khmeres Rojos entre 1975 y 1979 fueron asesinadas miles de personas. La familia habría logrado llegar hasta Estados Unidos donde decidió establecerse. Sin embargo, el artículo mencionaba que las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando el hijo menor de la pareja empezó a decirle a sus padres que estaba teniendo pesadillas aterrorizantes. Según los que les decía, algo quería atraparlo mientras dormía y lo único que podía hacer para que no lo alcanzara era no dormir, por lo que intentó quedarse despierto por varios días. Sin embargo, el cansancio le ganó y el niño cayó en un sueño profundo. Lo siguiente que escucharon los padres en la mitad de la noche fueron unos gritos que venían del cuarto de su hijo sin mayor explicación. Más que una terrible pesadilla, el joven murió. En esta historia, Creves encontró algo de inspiración para que lo que vendría siendo una de sus películas más exitosas de todos los tiempos. Pero no fue la única experiencia en la cual se apoyó, pues también hubo una situación en su niñez. El director recordó que cuando era pequeño había un hombre al que veía constantemente pasar por la ventana de su casa. Al parecer era un anciano que lo miraba detenidamente y después seguía caminando sin mayor explicación. Me asustaba muchísimo cuando pasaba, así que me escondía en las sombras y esperaba hasta que lo escuchase ir. Me daba pánico, comentó el medio Vulture. Fue esa sensación junto con la impactante noticia que había leído en el periódico lo que le hizo crear una historia sobre un asesino que acosaba sigilosamente los sueños de sus próximas víctimas hasta asesinarlos. Sí, esto me aterró a mí, ahora yo haré lo mismo con mis personajes y con la audiencia recuerda haber pensado. Según reporta el medio La Nación, en un principio se creía que la historia estaba basada en un hecho real y que sí había existido un asesino de niños bajo el nombre de Frederick Krueger, como en la película. La historia surgió de una publicación de Facebook de una persona llamada Lamar Foster, quien aseguró haber encontrado la tumba del hombre que aparentemente entre 1880 había asesinado a 20 niños de una comunidad. A pesar de que muchas personas creyeron que esto era cierto y la historia de Freddy Krueger se entornó en una leyenda urbana, la realidad es que Foster comentó algún tiempo después que lo habían inventado todo y jamás había encontrado la respuesta rápida. En 1984 se estrenó en los cines norteamericanos la película de terror A Nightmare on Elm Street. En español, Pesadilla en la calle Street. El director Wes Craven, la cinta impactó de inmediato porque presentaba a un nuevo icono del cine de terror, Freddy Krueger, interpretado por el actor Robert Englund, un personaje de terror que sugiere las pesadillas de los adolescentes de la calle Elm Street, el nombre de la misma calle donde fue asesinado el presidente John Kennedy en 1963. Para asesinarlos, pues los actos que Freddy cometía en el mundo onírico tenían repercusión en la vida real. La historia del nacimiento de Freddy, que no era mostrada en la película, sino que era comentada por otros personajes, no era precisamente edificante. Hijo bastardo de una joven monja llamada Amanda Krueger, que en la década de los 40 había sido violada durante días por 100 criminales dementes. Tra- tras quedar tras quedar accidentalmente encerrada en la división de criminales con problemas mentales del hospital psiquiátrico Western Hills, Krueger creció bajo un padre alcohólico abusivo.
mientras comenzaba de a poco a mostrar un comportamiento psicótico, especialmente matando y torturando animales pequeños llamado el hijo de 100 maníacos. Por sus compañeros de escuela en la etapa final de su adolescencia, Freddy empezó a disfrutar de los golpes y dolores asociándolos con el placer más sádico. Una vez llegado a la edad adulta, Krueger, que vivía en el 1428 de la calle Elm Street, se dedicó a secuestrar niños y niñas que eran demencialmente asesinados con una infernal invención propia, un guante chapado en metal con 4 cuchillos soldados a los dedos, exceptuando el pulgar, a modo de garras. Los cadáveres de los pequeños, por cierto, solían ir a parar a las calderas de la fábrica donde trabajaban. Los padres afectados, luego que el asesino fuera capturado pero dejado en libertad por culpa de una orden de allanamiento mal firmada, recurrieron a la vieja ley de talión y lo siguieron hasta el cuarto de Caldera, donde le quemaron vivo con gasolina. Sin embargo, poco antes de morir, demonios del sueño se le aparecieron a Freddy, dándole la oportunidad de prolongarse sus crímenes después de muerto. 3 años después de estos hechos, Freddy regresaba para vengarse de los adultos que lo habían asesinado, por esta vez en las personas de sus hijos, adolescentes, y de una manera muy peculiar, es decir, atormentándolos y asesinándolos mientras dormían, pues cualquier daño que era realizado en sus sueños persistía en el mundo real, permitiéndole así cometer múltiples asesinatos, controlando en sus sueños de los adolescentes. Freddy era invulnerable e omnipotente, y quienes morían en el sueño nunca despertaban. Se hacía más fuerte alimentándose de sus miedos y de sus almas, aunque había una forma de tenerlo, llamándolo al mundo real. Es decir, al mundo de la vigilia es donde se le podía herir. La apariencia física de Freddy Krueger también causó impacto entre el público que lo vio por primera vez en la pantalla grande. Un rostro atrozmente desfigurado por las quemaduras, un sombrero ajado, un jersey de rayas verdes y rojas, y su famoso guante de afiladas cuchillas elaborados por él. En todas las películas de la saga, este personaje demostraba tener un grotesco sentido del humor, y su aparición casi siempre solía ir acompañada de un cántico que emitían una niña mientras saltaban la cuerda en cámara lenta. Al ser asesino, un slasher, Freddy casi siempre se mete con las mujeres, no en el sentido de que solo mate a mujeres, como demuestra el hecho de que una de sus primeras víctimas sea el entonces recién llegado al mundo de la actuación Johnny Depp, sino que en el sentido de que casi todas las películas de la franquicia Pesadilla tienen una chica que consigue derrotar al final de la película. Solo hay una excepción: el protagonista de Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy, Jesse Welch. El hecho de que sea el único finalista que no es una chica es uno de los elementos que se aportan para apoyar la tesis, en mi opinión válida, de que Pesadilla 2 tiene un subtexto homoerótico muy fuerte y es la más psicoanalítica de las películas de la saga.